del Facebook, trabajadores de diferentes puntos del país. Les damos la bienvenida a esta actividad, a esta charla política que hemos convocado desde Política Obrera, que lleva como título La transición política y nuestras tareas. Es indudable que Argentina, como a nivel mundial, está signada, sin lugar a dudas, por una profunda crisis política y sobre la cual se ha abierto una deliberación en el conjunto de los trabajadores, en el movimiento obrero, en los sindicatos, y por lo tanto queríamos realizar esta actividad para transmitir y compartir con la audiencia la posición de Política Obrera, qué caracterización hacemos de esta situación y sobre la base de este planteo, qué tareas se desprenden para los trabajadores. Así que en este instante, sin más introducción, le vamos a dar la palabra al compañero Jorge Altamira. Jorge, adelante. Buenas noches a todos los que, digamos, asisten a esta charla organizada por Política Obrera. Puede parecer extraño que una derrota electoral haya desatado una crisis política de la que habla todo el mundo. Y todavía más extraño es que sea una derrota ni siquiera electoral, sino una derrota en las PASO, una derrota en la selección de las listas de los candidatos que van a participar en la elección general. Empiezo por este lado porque es evidente que cualquier traspié político causa algún tipo de choques, pero en nuestro caso en particular le hemos asignado a la crisis de gobierno que sucedió a las PASO del 12 de septiembre un alcance más general. Para que ustedes vean el método de análisis que seguimos nosotros, quiero señalar algunas cosas que a lo mejor o no conocen o en caso de conocerla perfectamente bien, no las tienen presentes en este momento. En el año 1931, en España sucedió algo tremendo, cayó la monarquía. Y la monarquía cayó porque el gobierno había perdido las elecciones municipales en Madrid. Ustedes se pueden imaginar que una elección musical de Madrid derribe una monarquía de centenares y centenares de años. Evidentemente, detrás de esa elección municipal, España estaba atravesando por una crisis extremadamente severa, especialmente en el campo económico y financiero, por la ruptura de algunas coaliciones y por un despertar importante en el movimiento obrero. Entonces, digamos que esa elección operó como un detonante. Hace poco acaba de ocurrir algo similar y de nuevo en Madrid, y de nuevo en una elección municipal. El partido de derecha, Partido Popular, ganó las recientes elecciones en Madrid, provocó una crisis de gobierno y el líder de Podemos, que tenía en su haber el haber creado casi de la nada un movimiento político y haber llegado a ser viceprimer ministro del gobierno español, renunció completamente a la política. Se fue a vivir a una gran mansión que había comprado con su mujer, gracias a la plata que había cobrado como diputado. De manera que no es inusual que acontecimientos que en principio son menores
concluyan desatando una crisis mayor. En esos casos lo que está ocurriendo es que debajo del incidente que provoca esta crisis hay una cosa mucho más profunda. Es como el témpano, uno ve la punta arriba del agua, pero realmente la masa del témpano está abajo. Y el motivo de fondo para hablar de una crisis política de envergadura es que lo que hizo la elección de las PASO es mostrar que hay un gobierno a la deriva, mucho antes de las PASO, un gobierno a la deriva en relación a los problemas más importantes del país y en primer lugar al crecimiento de la pobreza que se encuentra en niveles altísimos. Hay muy pocos países o son muy atrasados los países que tienen un 50% de personas debajo de los niveles de pobreza o que incluso tienen trabajadores formales, es decir, que están en blanco, que están registrados, que pagan la cuota del aporte a la previsión social y que también se encuentran debajo de los niveles de pobreza. Esta es la cuestión de fondo. Lo que puso de manifiesto la elección en las PASO es que una parte importante del electorado parece comprender que todo el régimen político se encuentra en un impasse, porque incluso los votos opositores son interpretados mayormente como un voto de protesta contra la situación existente, además de toda la abstención que ha habido. Acabo de leer un artículo en la tarde de hoy, por ejemplo, en Córdoba, esa abstención fue del 40%. Entonces, debajo de la crisis de gobierno hay un proceso político y social mucho más profundo. Este proceso político y social más profundo se acentúa porque Argentina se encuentra virtualmente en una situación de default. Indudablemente que formalmente ha reestructurado la deuda. Por ejemplo, ha reestructurado la deuda con acreedores en dólares y con acreedores en pesos. Pero luego de un año, y más de un año, de reestructuración de esa deuda, incluso en las provincias, la cotización de la deuda argentina, a pesar de reestructurarse, en lugar de subir, cae. Y cae por debajo de lo que se estimaba al momento de la reestructuración. Esto significa que Argentina tiene cerradas las posibilidades de financiamiento internacional en mayor medida aún que antes de la reestructuración de la deuda. Y aunque ahora está pagando intereses e inclusive cuotas de capital al Fondo Monetario Internacional, lo hace no con dinero genuino, sino que lo hace debido a que el Fondo Monetario Internacional decidió imprimir 650.000 millones de dólares en una moneda llamada derechos especiales de giro, una parte pequeña de la cual vino a parar a Argentina y Argentina dijo, bueno, aprovecho esta moneda nueva y cancelo esos intereses, esa deuda con el FMI. La ha gastado toda o la va a gastar porque la segunda parte lo pagará en octubre o noviembre, no tengo muy presente ahora la fecha de vencimiento, pero el año que viene no tiene ninguna condición de pagar esa deuda, es decir, que está obligado ya no a hacer una reestructuración de deuda con sector privado, que en la mayor parte tiene que ver, bueno, cuánto te pago, cuánto de intereses, en qué plazo me das para pagarte, sino que tiene que ver con un organismo que tiene por misión supervisar la economía de los países e incluso imponerles una reestructuración económica importante. Y esa reestructuración económica importante, en el cuerpo herido, maltrecho de Argentina, con 50% de pobreza, bueno, sería un factor muy agravante,
por ejemplo, una mayoría de economistas que se han pronunciado sobre todo esto, dicen que el primer año de la aplicación de un programa del FMI será forzosamente un programa recesivo. Es decir, que la desocupación va a aumentar. En muchos países, como Estados Unidos, Gran Bretaña, en donde la economía se ha recuperado, esto es muy interesante señalarlo, no va acompañado el empleo, no acompaña la recuperación. Es decir, que la recuperación es mayor que el empleo que se recupera como consecuencia de esa reactivación de la economía. El programa del FMI, por el contrario, provocaría una recesión. Es decir, que están todos los elementos para un estallido social, independientemente, por lo menos ahora, en esta parte de nuestro análisis, de las formas políticas que pueda asumir. Entonces, en esta tormenta de palacio que ha habido con la renuncia de los ministros kirchneristas, lo que hay detrás es una bomba impresionante, que naturalmente se podría llegar a desactivar, pero que por su envergadura, por su poder explosivo, por su ingeniería, lo más probable es que tampoco no se vaya a desactivar. Es aquí donde entra en juego el problema de la fisonomía política del gobierno. ¿Qué plan tiene para desactivar esta bomba? ¿Qué fuerzas políticas coaliga? Por eso, esta crisis de gobierno tiene la envergadura que nosotros les hemos dado en política obrera. Y nuestro método de análisis ha servido para esta caracterización porque el día lunes, posterior a las elecciones de las PASO, cuando aún no se conocía ni renuncia de ministros ni nada, en nuestros textos, en nuestra propaganda, en el periódico Política Obrera, advertíamos que se ingresaba en un periodo de transición política de crisis, sin entrever exactamente, porque no corresponde, qué forma, si tal o cual forma, y qué forma en general iba a asumir inmediatamente esa crisis. Esa crisis está ya apenas 24 horas después de este señalamiento. Es decir, para nosotros como corriente y para nuestro análisis como método, la secuencia es importante. No es que nos dejamos impresionar por una crisis de gobierno para exponer nuestros prejuicios ideológicos y pontificar sobre crisis futura, sino que advertimos una crisis, advertimos antes de las PASO que era una crisis histórica, hicimos una campaña política en el campo de las PASO con la línea de una catástrofe histórica, una crisis de régimen político, una crisis de gobierno. En las vísperas de las PASO, en el camino hacia las PASO, luego advertimos que las PASO habrían un periodo electoral en noviembre transitorio en términos de crisis política, es decir, que en ese periodo electoral se iba a desarrollar una crisis política y luego vinieron las renuncias que desataron esa crisis política. Entonces, en la cabeza del poder político hay una desorientación no subjetiva, sino objetiva. ¿Cómo se sale de una crisis que durante 2 años se fue desarrollando sin que nadie le diera una salida, o por lo menos que la salida que se improvisó a través del Ministerio de Economía, tratando de desarmar la bomba con acuerdos con los acreedores en dólares, acuerdos con los acreedores en pesos, acuerdos con los acreedores en provincias, con un cepo que evitó el desmadre de la desvalorización del peso argentino, bueno, etcétera, con un conjunto de maniobras negociando con el FMI, típico de una brigada de explosivos, la situación está claramente expuesta como una impas de orden general. Y este impas de orden general también se manifiesta en la oposición de la derecha,
que ganó una elección, que se ufana de haber superado elecciones anteriores, que en solamente 2 años daría la impresión que hizo olvidar la enorme crisis que desató a partir de 2018 y que se recuperaría, digamos, del recuerdo o de los daños de esa crisis, pero con todos estos méritos para la oposición de derecha, frente a la crisis que se habla hay un silencio total. Es decir, no hay una perspectiva, simplemente que van a cumplir con los plazos institucionales, van a elecciones en noviembre, debatirán en el Congreso el presupuesto. Es decir, es una oposición que le pone una red de seguridad al gobierno en la expectativa de que si estalle como consecuencia de sus contradicciones internas y de la crisis, y de ninguna manera alentado por una conspiración derechista contraria al gobierno. Es decir, que hay una conciencia extraordinaria en esa oposición de derecha, me refiero a los macristas y a los radicales, de que no constituyen una alternativa política, que están envueltos en un impasse junto con el gobierno, naturalmente que de características diferentes. Entonces, el meollo de la situación, ¿cuál es? Ahora, a partir del 1 de octubre empieza una campaña electoral. Y las campañas electorales son sencillas de describir. Las redes, propaganda por las redes, publicidad, debates en algunos medios, probablemente un debate de orden más general, grandes gigantografías, ataques de unos a otros. Y bueno, es una disputa política que se resolverá en las urnas el 14 de noviembre. En este caso no es así. Hemos entrado en una etapa de crisis política. Y esa crisis política puede ser atenuada por la distracción electoral, es decir, porque hay un escenario electoral, pero esa crisis se sigue desarrollando. Y no podemos saber, sino a través de lo que vaya ocurriendo, verificándolo en la práctica, si el operativo distraccionista natural que juega un proceso electoral en un momento de gran crisis política no se transforma también en su contrario, en un detonante de crisis políticas mayores. ¿Por qué motivo? Porque en definitiva el gobierno juega en la elección del 14 de noviembre una apuesta política. Si se hunde más de lo que se hundió en las PASO, entonces queda expuesto inmediatamente después de las elecciones que su capacidad para seguir gobernando en los términos en los que ha venido haciendo o con algunos recambios menores dentro del gabinete, no funciona más. Eso sí se llega a las elecciones sin otra alternativa. Pero en el curso de las elecciones, en el curso de la campaña electoral, pueden presentarse factores de crisis muy importantes. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del movimiento piquetero, tremendamente heterogéneo, hay grupos que votaron por Randazzo, otros que tienen orientaciones muy confusas, y otros que pertenecen al frente de izquierda. Hay una presión de que esto no se puede tolerar, y claro, en función de políticas que por el momento no las conocemos exactamente, prometen una Navidad tremenda, es decir, bastante distante después de las elecciones. Pero podrían ocurrir eso, podría haber movilizaciones mayores forzadamente en el curso de esta misma campaña, porque en esta campaña el oficialismo no se va a privar de apoyarse más firmemente en las organizaciones sociales vinculadas al gobierno y tratar de desplazar, neutralizar, como lo pretende hacer a organizaciones que no están dentro del gobierno o que son políticamente independientes del propio gobierno. Entonces, si habrá una crisis de estas características y entrar a una campaña electoral sin considerar esta crisis,
es por lo menos del punto de vista de las fuerzas que apoyan la lucha de clases, que combaten al capitalismo, que advierten en la crisis capitalista mayores dolores y mayores miserias para las masas, es una cuestión inadmisible. La campaña electoral no puede ignorar la crisis política y no solo es una verdadera fuerza de izquierda, desarrollaría en la campaña electoral la crisis política con planteos de movilización. En nuestra corriente política obrera, en el momento en que obtuvimos la legalidad y discutimos la lucha electoral, tuvimos un debate interesante, aunque ninguno de los que participamos en ese debate conocía de antemano la trascendencia que iba a tener después. ¿Qué debate teníamos? ¿Cómo se hace una campaña electoral? Y entonces concluimos, a través de un debate, de discusiones, que hay que distinguir los métodos de una campaña electoral de la agitación política normal que tiene que ver con la lucha de clases. Y entendíamos que si eventualmente en un proceso electoral la agitación motivada por una agudización de la lucha de clases se hacía muy necesaria, ella debía dominar la campaña electoral, pero que de no ser así, había que hacer una campaña electoral, luchar contra los otros partidos, diferenciar programas, diferenciar planteos, porque en eso consiste una campaña electoral. Ahora lo que tenemos es que el problema de la crisis política y el problema del agravamiento de la situación social se ha metido adentro de la campaña electoral. Este tiene que ser el factor predominante. Y en este sentido, la agitación tiene que estar dirigida a un conjunto de reivindicaciones que están extremadamente postergadas y que tienen que ser colocadas en el plano no de las elecciones, sino de la acción directa. Y las elecciones convertirse en un medio de difusión, de portavoz de esa acción directa. Este es el planteamiento que surge de esta recaracterización de la situación política a partir de una aceleración que uno no podía, digamos, señalar de antemano, porque son cosas que se van desenvolviendo en forma aleatoria, pero que tienen un tronco común, que es el impas político histórico general, esa aceleración producida, digamos, por la crisis de gobierno. Ahora, en este punto es claro también que como se ha luchado todo el tiempo durante la pandemia, en movilizaciones que han sido paradigmáticas, ahora voy a explicar por qué hago este señalamiento, no podemos simplemente ir a una lucha y exponer una agitación en favor del salario, en favor del derecho al trabajo, en favor de las jubilaciones, ignorando el desarrollo que ha tenido esta lucha hasta ahora. Por ejemplo, ¿qué quiere decir paradigmático? La huelga de la salud y los cortes de ruta del personal de salud de Neuquén demostró que en defensa del ajuste, es decir, en defensa de posiciones de ataque a los trabajadores estratégica, los gobiernos no dan el brazo a torcer, que prefieren tolerar, mejor dicho, tolerar no es la palabra, ir a una confrontación, resistir, agotar, bombardear los movimientos, pero no aflojar. Este es un balance que hay que hacer. La marcha del otro día hacia el Consejo del Salario Mínimo, una vez más reivindicó un salario mínimo, antes era de 60, ahora de 70.000 pesos, naturalmente por la inflación, pero ha recibido la misma respuesta que recibía antes por los 60 y más antes por los 50, si es que alguna vez se planteó el problema de un salario mínimo de 50.000 pesos. Es decir, que está claro que el gobierno no solo es hostil a las reivindicaciones populares, sino que no reúne ya las condiciones de gobierno
para conceder realmente a esas reivindicaciones, porque naufraga políticamente. Tiene que sobrevivir a esta situación. No tiene capacidad para hacer aquello que dijo de poner plata en el bolsillo de la gente, salvo que se trate de poner monedas. Pero si se trata realmente de levantar el valor de la fuerza de trabajo, de levantar el derecho al trabajo de los desocupados, no, esa capacidad no la tiene en absoluto. Entonces, en estas condiciones, nosotros hemos decidido lanzar una consigna propagandística, pero que tiene un alcance estratégico, que marca un rumbo, y es que se haga un congreso obrero para enfrentar la crisis política, porque lo que está ausente en esta crisis política es la clase obrera. Y por mayor que sean las sacudidas en la estructura económica y social que la crisis desde arriba pueda provocar, sin una autonomía política de los trabajadores organizados, en una palabra, sin la clase obrera agrupada como clase, al menos en sus sectores más combativos, y actuando públicamente en nombre de una política obrera, una conciencia de clase y un programa clasista, se haga presente en el escenario político. Si una campaña electoral es usada para diluir esta perspectiva, esa campaña electoral no es ni obrera ni socialista. Si esa campaña electoral es usada para desenvolver este proceso, todo está fenómeno. Este tema del Congreso Obrero fue discutido mucho antes de ahora, en el año 2018, dentro del Partido Obrero. ¿Por qué? Porque en el año 2018 enfrentábamos una situación de características similares, al menos en lo que tiene que ver con las perspectivas generales de las que estamos ahora. Y la posición nuestra en esa discusión política en el seno del Partido Obrero es que por Congreso Obrero entendíamos un congreso donde los sindicatos dirigidos por el clasismo convocaran asambleas, convocaran plenarios delegados y finalmente convocaran un congreso de orden más general, no puramente sindical, y lo mismo hicieran otros sindicatos clasistas, y finalmente se marchara a un congreso representativo. Evidentemente esto fue rechazado en función de un enfoque electoralista y se armó un congreso obrero reducido a los nombres de los dirigentes de algunos sindicatos, pero que con relación a ese Congreso Obrero no tenía ninguna clase de mandato, no habían montado mandato y no habían intervenido de ninguna manera. Inclusive pienso que algunos dirigentes sindicales no fueron ni siquiera a título personal, a lo que lejos de ser un congreso terminó siendo un acto más o menos, ¿cómo diría?, mediocre, por ejemplo en Lanús o lugares de ese tipo, donde vinieron algunos activistas inclusive de Río Turbio, de las minas de carbón en Río Turbio. Es decir, que esto ya lo hemos discutido en el pasado. Y el Congreso Obrero no es algo que alguien pueda convocar. Ni Política Obrera tiene la fuerza política para convocar un Congreso Obrero, ni ningún sector de la izquierda tiene esa misma fuerza tampoco. El Congreso Obrero es una perspectiva que se debe desarrollar a través de asambleas y debates, de una propaganda y una agitación. Y esa es la estrategia política en marcha un Congreso Obrero, que está vinculado también a luchas en desarrollo y por lo tanto a la coordinación de esas luchas. Es decir, no es una consigna vacía de contenido, sino que es un combate político en función de desarrollar la autonomía de la clase obrera y por lo tanto el principio de un doble poder de la clase obrera frente al capital, cuando todas las fracciones capitalistas están reconociendo que se encuentran en un impasse fenomenal. Naturalmente que si somos consecuentes con este método,
tenemos que ir todavía más hasta el final. Porque esto ocurre en el marco de una crisis mundial. Si fuera un fenómeno puramente nacional, ya lo hemos comprobado en el pasado, que existen recursos de los más diversos y potentes para contener una crisis, por ejemplo, en el caso del 2001. Ahora, en este momento está ocurriendo lo contrario. Todo el mundo está atento en el día de hoy, al menos de acuerdo a las informaciones que han habido hasta hace última hora, acerca de si esta empresa inmobiliaria china desata ya mismo una hecatombe o se trata de una hecatombe graduada, pero que se va a producir al fin cuando distintas medidas para contenerla hayan demostrado sus limitaciones. Y ya los diarios señalan la conexión internacional de esta crisis, es decir, de China con el resto del mundo, cuando al principio se decía que era una crisis encerrada en la frontera de China con el argumento de que el endeudamiento chino es un endeudamiento de ellos con ellos mismos, es decir, de empresas chinas con bancos chinos, con fondos chinos, etcétera, etcétera, ignorando los lazos financieros que esos fondos, esos bancos tienen con el exterior y esta misma empresa con el exterior. Es decir, que algunos diarios presentan la crisis esta como Cristina presenta la deuda externa cuando ella era gobierno. Decía que nos habíamos desendeudado porque le había pagado a los acreedores extranjeros con bonos, con dinero del ANSES a cambio de bonos. Entonces ya la deuda había desaparecido porque el Estado Nacional no le debía a ningún acreedor del exterior, sino al ANSES. Y al otro que le debía era el Banco Central. Por lo tanto, es una deuda en familia, y aunque sea una deuda enorme, y bueno, se supone que las familias no se pelean, algo que sabemos que es mentira, pero que para el caso es simplemente un fraude. Es decir, que el escenario internacional es propicio a una quiebra del impas del gobierno en el sentido de un desbande y no en el sentido de una superación. Entonces nosotros nos vamos a abocar a desarrollar esta política con la idea correcta, este punto es definitivamente correcto, el que voy a señalar, de que en la campaña electoral logramos numerosos acercamientos, debates, incorporación de fuerzas nuevas, y que con este planteamiento podemos intervenir en la campaña electoral reforzando el trabajo anterior. Es decir, reforzando la construcción de un partido revolucionario en el marco, naturalmente, de una crisis capitalista, política, de régimen político enorme, pero también en el marco de una deriva no ya democratizante de la izquierda, sino incluso, como hemos señalado tan reiteradamente en tantos casos, de colaboración parlamentaria con el Estado. Esta campaña además tiene una peculiaridad, es una campaña de renovación parlamentaria. De modo que el voto por la izquierda en una elección parlamentaria, es decir, el voto por una izquierda que se vale del Parlamento para reforzar una integración parlamentaria con el Estado, no parece a primera vista para nada positivo. Es decir, quien critica los quórum para aprobar el presupuesto de Capitanich y la deuda de Capitanich, o la venta de tierras públicas de Capitanich, el voto por el sionismo, el voto por el desarrollo inmobiliario en Boedo, el voto aquel por la emergencia alimentaria, que fue un pacto entre Juntos por el Cambio y el gobierno, y que en su momento mereció la abstención de Izquierda Socialista, pero el voto a favor del PTS y del Partido Obrero Oficial. Bueno, nosotros no vamos nunca a apoyar una izquierda de este tipo para que profundice y avance en el proceso de integración parlamentaria. Entonces, el tema del voto final nuestro es un tema abierto.
Es un tema abierto condicionado a todo el desarrollo de la campaña electoral. ¿A qué fenómenos en la campaña electoral aparecen como una novedad que inspira la posibilidad de una mayor movilización obrera y que por lo tanto justifica votos positivos o negativos, pero esencialmente positivos? Ustedes comprendan muy bien, estamos acostumbrados en la izquierda y en Argentina y en el mundo a un método de clasificaciones. Si se enfrentan a la derecha y la izquierda, apoyamos a la izquierda. Si pasa esto, entre este y este vamos con este. Esos son esquemas. La tarea es hacer, que es lo que me he propuesto y estoy terminando ahora en esta intervención, de examinar toda la estructura y la dinámica de la crisis y ajustar la orientación política a una explotación de la crisis para que de ella emerja, si no de inmediato, en un plazo previsible, una fuerte fuerza política obrera independiente. Por ejemplo, la CGT ahora va a hacer un congreso y se anuncia la reintegración de Moyano y del kirchnerista Palazzo a la CGT. ¿Qué significa todo esto? Es decir, el ala política antikirchnerista de la burocracia, que es la burocracia de la CGT, que operaba dentro del gobierno hasta ahora para contrabalancear a la cámpora, ahora mete a los representantes del kirchnerismo adentro y los representantes del kirchnerismo quieren ir hacia la CGT. Es decir, están preparando un plan de contención más profundo de la clase obrera. Ya están advirtiendo sobre el problema de la reforma laboral. Es decir, saben que la reforma laboral viene en serio. Se colocan como defensores de la clase obrera para mejor discutir esa reforma laboral, porque esa reforma laboral se aplica ya en la Unión Obrera de la Construcción hace mucho tiempo, y Gerardo Martínez es una figura eminente dentro de la CGT, y como ocurre con otros dirigentes, para colocarse en una posición de expectativa en la clase y luego utilizar todo eso para justificar por qué lo que el gobierno quiere proponer no sería exactamente despido sin indemnización. Y tienen razón, porque el gobierno no está preparando un plan, o los planes que están en marcha no se reducen simplemente a liquidar la indemnización y en el caso de los despidos. No, es una política de abaratamiento bastante envuelto del despido, y es una política que está dirigida al despido de los activistas, de los luchadores y también a aquellos que acumulan años de antigüedad para ser despedidos y reemplazados por nuevos trabajadores sin experiencia sindical y que entran casi como un trabajador de Uber a una empresa. Entonces hay todo un dispositivo político armado o en desarrollo o que se busca armar en función de la crisis que estamos señalando aquí. Y volviendo entonces al punto de partida, no estamos confundiendo una pelea de camarillas con una gran crisis política. No, porque nosotros miramos esta crisis política desde abajo del témpano, de la masa de hielo que se está quebrando y contra la cual el gobierno inevitablemente va a chocar. Ahora ha aparecido una versión, especialmente de parte de algunos columnistas del diario La Nación, según la cual lo que está ocurriendo ahora es que el viejo peronismo, una suerte de liga de gobernadores y de liga de intendentes, se estaría haciendo cargo del gobierno y por lo tanto ellos vendrían a poner el pecho a la crisis en lugar de un albertismo que no tiene entidad y un kirchnerismo que se deshilacha. Si fuera así, en primer lugar estaríamos ante un golpe de Estado. Porque quiere decir que el aparato del PJ, que quedó en la retaguardia del proceso de vuelta al gobierno del kirchnerismo 2019,
pasó a dominar los comandos del gobierno. Ese es un punto. El otro punto es que hay que verificar, porque una liga de 4 gobernadores del norte de Argentina no constituye todavía una fuerza política. Y Insaurralde no representa una liga de intendentes del conurbano bonaerense. En realidad son salidas improvisadas. Tienen conexiones de todo tipo porque son camarillas de vieja data, pero todavía tienen que pasar la prueba de la crisis y no lo hacen desde una posición particularmente fuerte. Esto se irá verificando. La crisis recorrerá distintas etapas, pero nuestra propuesta política es esta. Como ustedes ven, no estamos haciendo planteamientos esquemáticos. Es decir, no estamos diciendo, Marx dijo que en unas PASO se vota de esta manera y en las elecciones después de las PASO de otra, Lenin lo suscribió y más tarde Trotsky le hizo una gran propaganda. No, no, no. No estamos actuando en función de los textos de los clásicos. Estamos haciendo un análisis concreto de una situación concreta y por lo tanto ofreciendo una política que se ajuste a esa situación concreta, incluido en esa situación concreta la importancia de las elecciones, que pasan a ser importantes. ¿Por qué motivo? Porque si el gobierno pierde, la crisis política se desbanda. Y además porque esto que están haciendo ahora es para tratar de no perder. De modo que esta liga de gobernadores y liga de intendentes, según cómo le vaya, el 14 de noviembre durará nada más que 1 mes y medio. Otra cosa más, las listas electorales no corresponden a la coalición de gobierno actual, con Mansur y todo lo demás. Corresponden en un escenario de alianzas anterior, en la que una albertista conocida como Tolosa Paz encabeza provincia y Santoro encabeza la capital. Entonces el electorado, que evidentemente demostró que conoce bastante bien la situación, tendrá que decidir, pero ya no en una creencia regimentada del gobierno. No me acuerdo qué día de esta semana un diario publicó las primeras encuestas acerca de cómo votarían el electorado, con todo naturalmente el condicionamiento y la provisoriedad que tiene hacer una encuesta en una fecha tan temprana y en medio de una crisis. Pero llama la atención que una mayoría en esta encuesta dice que todos estos cambios lo distancian más del gobierno de lo que lo acercan, no por oposición a quienes son los nuevos del gabinete o no, sino a todo el método y a la confusión y el desorden que pone en evidencia esto en el plano de la gestión gubernamental. Entonces vamos a llevar una campaña modestamente. Sabemos claramente que es modesta. Vamos a recorrer todo lo que recorrimos en la campaña electoral, a tener nuevas charlas, nuevos debates, a profundizar. Nosotros somos muy conscientes de que hemos tenido una votación espantosa, perfectamente conscientes, pero tampoco sorprendidos, porque fue una apuesta política. Podíamos haber conservado la primer cuota de legalidad, porque la legalidad se pierde cuando durante 2 elecciones no se obtiene el 2% de los votos, pero fíjense que al advertir la crisis que se abría con la suficiente anticipación como para organizar una campaña por la legalidad, decidimos presentarnos para sentar esta posición política desde las primeras etapas de la crisis y no aparecer al final como una fuerza que se cuelga de una crisis que se acerca a una fase de culminación. Lo que hemos perdido en votos y en cierta estima electoral, lo hemos ganado en planteamiento político, en capacidad de acción y desarrollo de iniciativa. Pero somos perfectamente conscientes de los votos que hemos sacado. Somos perfectamente conscientes que todavía no representamos la fuerza que quisiéramos representar siquiera como punto de partida. Pero entendemos que es la opción
entendemos que hemos actuado correctamente, porque nos ha guiado el desarrollo de toda esta crisis y no cálculos electorales acerca de con cuánto tiempo antes una fuerza política se tiene que presentar para que al final el electorado sepa perfectamente bien de qué se trata y la vote para una elección parlamentaria. Este ejemplo que estoy dando, esta consideración sobre nuestros votos, es singular, y no tanto por el reconocimiento de lo que es claramente lo que ocurrió, sino que tiene de singular que solamente se puede explicar nuestra presentación electoral por un largo periodo de previsión del desarrollo de esta crisis. Ustedes recordarán, y quienes no se informarán ahora, nos opusimos a la postergación de las elecciones. Destacamos que eran tremendamente importantes. Y los electoreros nos acusaron de electoralistas. Ahora, evidentemente, el que advierte que una confrontación electoral puede ser el crisol de un combate político y de una crisis política, en ningún modo es un electorero, sino que es alguien que está perfectamente consciente de la etapa política que estamos viviendo. Les agradezco muchísimo la atención que han prestado, el interés que han manifestado, y ustedes se darán cuenta, a la luz de todo lo que dije, el interés mío ahora y el interés de los compañeros de Política Obrera por escuchar las opiniones de ustedes, críticas, interrogantes, cuestiones, y que nos tomemos un tiempo, seguramente para lo que va a ser lo más interesante de esta charla en Zoom. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la intervención. Tenemos alrededor de 600 compañeros y por ahí que están en vivo, participando, haciendo sus comentarios, compartiendo esta actividad. Y bueno, ya ha habido una serie importante de intervenciones, de consultas, de preguntas, en la medida en la que se desenvolvía la intervención de Jorge. Una de ellas, que transmitieron varios compañeros en el chat y compañeras, tiene que ver con esta crisis que se ha desatado en China con la posible quiebra de esta famosa empresa inmobiliaria. Y bueno, y varios compañeros hicieron referencia a esta cuestión y qué alcances podría tener esta crisis en China vinculado a la situación actual en Argentina, el proceso económico, financiero y demás. Así que le vamos a acercar esta pregunta a Jorge para que pueda darnos su opinión al respecto. Bueno, vamos a agregar una pregunta más, así aprovechamos el tiempo. Otra de las inquietudes que fueron apareciendo durante el transcurso de la charla y de que varios compañeros comentaron, tiene que ver con el desenlace de la crisis, los alcances. Hubo compañeros que señalaron que, por ejemplo, personajes como Duhalde y otros referentes de la burguesía han hecho referencia a un posible estallido, a cuáles son las perspectivas políticas del gobierno e incluso hasta si está planteado que el gobierno tenga que adelantar una salida de su mandato, posibilidades de crisis en diciembre y todo lo demás. Así que con estas dos preguntas podemos dar inicio y luego continuamos el debate.
Miren, compañeros, bueno, como ustedes saben, yo lamentablemente no los puedo escuchar, no sé por qué motivo. Entonces me están haciendo llegar las preguntas por WhatsApp. Ahora, las preguntas que me han hecho, una sobre si la caída de la empresa esta china Evergrande puede afectar el desarrollo de las elecciones, cuál podría ser el alcance de la crisis china, etcétera. Otra que dice que Dualde dijo que podría ocurrir algo como lo de Colombia, si la crisis acelera un estallido social y finalmente una salida anticipada del gobierno. Bueno, quiero responder lo siguiente. Eh, la crisis de esta empresa china eh, no es una crisis de una empresa que tiene muchas deudas. En la empresa culminan, si ustedes se puede llamar así, concluyen todo un conjunto de relaciones económicas y sociales en China. ¿Cuáles son esas relaciones? En primer lugar, es una empresa vinculada con bancos, vinculada con sectores hipotecarios y vinculada con todo el mundo de la construcción. El mundo de la construcción quiere decir empresas constructoras, ¿no es cierto? En este momento, el grupo este tiene 14.000 viviendas o edificios en desarrollo que no puede terminar. Esos edificios fueron ya pagados en muchos casos, porque fueron comprados en boca se dice, bueno, creo que se dice en boca de pozo. Entonces no está recibiendo la vivienda las personas que adelantaron el dinero para comprarla. No están recibiendo los productores de acero, no están recibiendo los productores de aluminio, no están recibiendo, bueno, otros sectores vinculados a la construcción. A tal extremo, esto tiene envergadura, que hay una caída de 4 minerales, el cobre, el hierro, el aluminio y el zinc, por la paralización del proceso de construcción de un lado, pero de perspectiva de continuación del desarrollo inmobiliario, el desarrollo de la construcción en el cual está vinculada esta empresa. Por lo tanto, Chile ya tiene menos por el precio por el cobre y Brasil menos por el hierro y Perú también. Es decir, que hay una alteración de las relaciones económicas internacionales. Entonces, lo que importa acá saber, porque esto no es una charla sobre la crisis en China, porque la crisis en China es algo mucho más profundo, es mucho más profundo que este tema de esta empresa. Entre paréntesis, para que me entiendan, porque no lo voy a desarrollar. Antes de esta crisis, el gobierno chino comenzó un ataque a diversas empresas capitalistas chinas en el afán de que la burguesía china no levante demasiada cabeza y desafíe el poder del Partido Comunista. Entonces, por ejemplo, ha desmantelado del grupo Alibaba, han desmantelado, digamos, conglomerados, separándolos. Asimismo, ha reforzado la acción de control de las células del Partido Comunista de China en las empresas y ha lanzado una campaña según la cual las empresas tienen que contribuir a la prosperidad de los chinos y por lo tanto tienen que dedicar una parte de sus ganancias a un fondo para el progreso social. Es decir, acá tenemos una crisis de otra envergadura que tiene que ver con los fundamentos mismos de la transición capitalista que todavía está viviendo China. Entonces, volviendo a la crisis esta, hay una alteración generalizada de las relaciones sociales. Alguna gente dice, no, esto no es la crisis de Lehman Brothers, porque aquella empresa tenía tantos vínculos bancarios que inmediatamente puso en situación de quiebra al sistema bancario norteamericano, a gran parte del inglés, a gran parte del español y a de Irlanda, y tuvieron que ir a socorrerlos. Entonces dicen, no, esto no es de esta manera. Pero hay otros que dicen que es peor, por todo lo que yo le acabo de decir, porque finalmente
en un país que crece económicamente porque impulsa en forma desmedida, con subsidios, la construcción civil, el parate de esta construcción civil significa un golpe mortal a las tasas chinas de crecimiento. Hay ciudades enteras que tienen edificios sin ocupar y que incluso no solo demuestran que hay una sobreoferta, sino que en muchos casos están compradas y sin ocupar como una reserva de valor, en China en particular, más segura que algún otro tipo de inversión. Entonces, lo que quiero señalar es solamente esto. Si Argentina enfrenta un impasse extraordinaria, en el sentido que sigue en default, en los términos en que lo definí en la charla, y se produce todo esto, los obstáculos para una salida convencional son mayores. Y las oportunidades, diría, o las ocasiones oportunistas para pegar un portazo también crecen. Porque, por ejemplo, si ahora todo el mundo, esta empresa deja de pagar todo para sobrevivir, etcétera, vamos a tener un default por 400.000 millones de dólares, que es exactamente la deuda argentina que el FMI quiere que Argentina pague, y esta otra empresa no pagaría, o sería rescatada. Entonces, lo interesante de esta empresa es que es un símil de Argentina. Por ejemplo, los bonos de esta empresa, que son títulos que emitió para obtener dinero y financiar sus actividades en la bolsa de Hong Kong, se cotizan exactamente al mismo valor de la deuda argentina, 28 centavos de dólar. Entonces, claramente acá lo que tenemos que ver es una visión de conjunto y seguir el desarrollo. Como el problema de Argentina, entre los que tiene, es que quiere reconstruir el financiamiento externo, una crisis de esta envergadura golpea el financiamiento en todo el mundo. Por otro lado, la situación, lo digo como adelanto, la situación de la vivienda ha cobrado un carácter gravísimo en países desarrollados, como consecuencia de algo que señalamos todo el tiempo, como consecuencia de la pandemia, de la crisis humanitaria, que puso de manifiesto la precariedad de todas las condiciones de vida de las masas. Entonces, los alquileres en Alemania han subido más todavía que acá en Argentina, naturalmente mucho más, pero han subido como aquí en relación a los salarios de un obrero alemán y aquí en relación al salario de un obrero argentino. Entonces, la prensa internacional dice que el gobierno alemán está discutiendo en serio, no que vino un loquito de la cámpora a la Cancillería alemana, la expropiación de todos los departamentos y viviendas que no estén alquilados y que pasarían a ser alquilados por el Estado a la mitad o a la tercera parte de su precio actual. Eso se lo digo porque ahora estamos todos como obnubilados con la empresa china, pero la crisis tiene una amplitud efectivamente mayor. Entonces lo que importa es que lo que está debajo del témpano, lo que está debajo de lo que se ve, es mucho más grande que la pobreza argentina. Es un impasse de nuevo de características extraordinarias del capitalismo mundial luego de la crisis 2007-2008, que finalmente se resolvió bombeando más dinero y por lo tanto sin un cambio de ningún tipo en la relación estructural del capitalismo. Entonces ahora tiene que estallar con más fuerza que en el pasado. Con respecto a lo que pueda pasar sobre, como en Colombia, todo lo demás, estallido y todo, el punto, eso lo vamos a verificar en la práctica. Eso lo vamos a verificar en la práctica. Veremos en los hechos cómo se mueven los distintos actores, la clase, los desocupados, las organizaciones piqueteras, el movimiento obrero, las elecciones. Acá hay un desarrollo político que hay que seguir
y hay que ir señalando caminos alternativos en cada fase de este proceso político. Nosotros con esta orientación, una campaña por un programa de lucha inmediato, que incluye un congreso obrero, que incluye un plan de lucha y una huelga general, lo que ofrecemos es una especie de GPS de acción que naturalmente se irá modificando con las modificaciones que haya en el recorrido. Pero el que no interviene en una crisis política porque no sabe exactamente cuál va a ser su desenlace, nunca va a conocer el desenlace. No le digo de que tampoco va a participar en él, no va a poder influir en su carácter y por lo tanto los malos le van a ganar a los buenos. Hay que entender siempre que las consignas de un partido revolucionario son una guía de acción y no una profecía que se vaya a autocumplir. Son una guía en la acción. Y cuando las cosas no ocurren exactamente de ese modo, es porque en el curso del camino todo lo que estaba previsto fue contrarrestado por nuevos factores, pero no que no era ese el desarrollo. Y esos nuevos factores introducen nuevos elementos en la crisis, a veces atenuándola temporalmente, agrandándola, pero ahora hay que actuar, hay que tomar conciencia de esta situación. Después, es llamativo en las preguntas, yo esperaba, pero bueno, el auditorio es autónomo, tiene sus propias preocupaciones, que tiene que ver con el tema de la izquierda argentina, que ha obtenido una votación que juzga extraordinaria, aunque es apenas un poco mayor que en otras ocasiones, y en Jujuy pudo haber sido muy grande, pero ya en el pasado fue más grande todavía en Salta y bastante grande en Mendoza. Y entonces preguntarnos qué advierte de esta crisis y qué propone la izquierda. Porque lo que seguramente va a proponer es votennos, porque nosotros corporizamos la alternativa. Nosotros ya la llevamos en el gen. No hay que demostrarlo con ninguna acción concreta. No hay que aprovechar esta crisis para agudizar en los obreros la conciencia de que no están actuando como clase, porque nosotros, dice la izquierda, ya somos los actores como clase. Entonces simplemente hay que someterse a nosotros vía la votación. Y para el caso nos interesa un bledo la crítica de políticos que nos hace política obrera a nuestra acción parlamentaria. Probablemente nos equivocamos, a lo mejor sí, no sabemos bien, pero si fuera así nos corregiremos. Somos autoinmunes. No hay virus que nos afecte. El que penetra puede de golpe provocar algún tipo de brote en la piel, pero inmediatamente se va. Y todo sigue su rumbo. Cuidado, ¿es así esto? Es decir, no es que es así. Tiene validez metodológica. Nos autocorregimos, veremos, ahora votenos. Indudablemente que tienen que luchar por su voto. Y no porque se lo digamos nosotros, está en la lógica de los hechos. Pero ¿en nombre de qué piden el voto con la apertura de esta crisis? Y si es en nombre de algo, ¿qué hacen por ese algo? Y esto cambia la posición política en el campo de la izquierda frente a la crisis. De lo contrario, la transforma en más reaccionaria de lo que es. Nosotros en este punto cumplimos con lo que todo partido revolucionario ha hecho en la historia, que se resume en la siguiente frase: decir las cosas como realmente son y actuar en función de ellas en nombre de los intereses históricos de la clase obrera. Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos a abordar otro eje, digamos, de preguntas e inquietudes que se fueron
colocando a debate. Ustedes comprenderán que queremos terminar con el capitalismo, pero no logro encontrar cómo los puedo escuchar a ustedes en una pantalla. De ahí mi humildad. Cuando veo una cosa así me doy cuenta que la humildad es inevitable. Bueno, otro de los ejes que fueron planteados en el debate tiene que ver justamente con este tema de la izquierda, los debates, compañeros que han consultado sobre diferentes posiciones alrededor del Congreso Obrero, por qué Política Obrera no apoya al Frente de Izquierda Unidad, fue otra de las preguntas que se fueron haciendo. ¿Qué diferencias existen y qué vínculos entre el planteo del Congreso Obrero y la Asamblea Constituyente? Otros compañeros preguntando en qué sentido la crisis del 2001, como Jorge mencionó en una entrevista, puede ser más importante, digamos, de la que está ocurriendo en estos momentos. Así que, bueno, vamos a ver ahora con la comunicación esta que estamos teniendo por chat y que les agradecemos a la audiencia que comprende la situación y podemos abordar y bueno, y que Jorge pueda tomar estos ángulos para desenvolver una segunda intervención. Miren, tengo acá algunas preguntas. Vamos por partes. ¿Por qué Política Obrera no apoya críticamente al Fito? De un modo general, en toda la historia de nuestro partido, nosotros hemos comprendido que el apoyo crítico es bueno, el apoyo crítico, ¿cómo explicarlo? Es un subterfugio. Cuando uno apoya a alguien, lo apoya. Si dice que es crítico, es una forma de querer encubrir que lo está apoyando. Yo lo apoyé. Si al tipo le va bárbaro, estuvimos en la misma trinchera. Si le va mal, bueno, yo fui crítico. Es decir, es una fórmula ecléctica y no es una fórmula dialéctica. Siempre hay que decir las razones por las que uno apoya. Por ejemplo, nosotros, cuando se fundó el PT, apoyábamos el PT de Brasil en nombre de la construcción de un partido obrero a partir del agrupamiento de fuerzas dentro del PT, con nuestras posiciones, que es un PT para nosotros. Pero lo hacemos porque entendíamos que la identificación de la clase obrera brasileña, por primera vez en su historia, con un partido de origen obrero masivo, era un desarrollo positivo. Yo recuerdo en aquella época que estaba muy cerca yo de obreros muy revolucionarios brasileños. Y ellos estaban en contra del PT y en contra de Lula, porque decían Lula es un burócrata y en esa medida el PT no va a andar y todo lo demás. Visto la atracción que tuvo en la clase obrera el PT, yo les contesté que teníamos que estar ahí adentro peleando por nuestras posiciones y no declarar nuestra verdad desde afuera. Ustedes fíjense lo siguiente, bajo la dictadura militar, en 1980, con todo el mundo proscripto, Lula llamó a un acto el 1 de mayo y hubo 1.200.000 personas en el municipio de San Bernardo do Campo. Si esa no es la clase obrera ¿dónde está? Entonces no era un problema de crítico o no crítico. Ahora, cuando Lula, también con considerable apoyo de la clase obrera, en el año 2002 firma un acuerdo con el FMI antes de ir a votar, porque el FMI quiere que todos los candidatos apoyen el acuerdo que había firmado el gobierno, porque el gobierno termina, hay elecciones y sube otro gobierno, quería que quien fuera el próximo gobierno
también estuviera de acuerdo. Cuando firma ese acuerdo con el FMI, nosotros decimos, no votamos mal PT. Se terminó el voto del PT. Porque el PT se colocó en el campo del imperialismo. Y aunque haya obreros, nosotros tenemos que destacar esta contradicción que ya es insoluble. Si triunfan las posiciones revolucionarias, el PT termina. Y si el PT prosigue, llevará a la clase obrera brasileña a la derrota. No me acuerdo otros ejemplos que puedo darle. Bueno, tomemos el caso de Evo Morales. Es muy interesante el caso de Evo Morales. Evo Morales fue el que enterró la revolución boliviana del 17 de octubre del 2003. Y no solo la enterró él, sino que Lula y Kirchner creo que se reunieron en Río Gallegos y terminaron mandándolo a quien, a Tumini, no me acuerdo, a alguien de ese tipo, para que se arreglara. Había una irrupción de masa, una insurrección el 17 de octubre de 2003. Bueno, Morales fue todo eso. Y luego organizó cómo llegar al gobierno y salió presidente. Ahora, cuando él va a la elección para salir presidente, hay una irrupción de las masas indígenas enorme. Y entonces nosotros tenemos que decir, y contra un candidato blanco de la oligarquía. Entonces nosotros decimos, bueno, las masas creen en esto para apoyar la insurrección en un país donde 400 años la oligarquía blanca le pisó la cabeza a los indígenas. Tenemos que pelear con esas masas indígenas confundidas con Evo Morales y no estarnos de afuera. Es decir, vos tenés que decir cuál es tu perspectiva. Ahora bien, el FITU, esta es una elección parlamentaria, quiere tener diputados, me parece fantástico. Y muchos diputados quiere tener. Bueno, muy bien. Como nosotros no hemos pasado las PASO, no podemos criticar a quien quiera tener los diputados que fueren. Ahora, los quieren tener en nombre del apoyo a los negociados inmobiliarios. Bueno, nosotros ¿con qué perspectiva vamos a decir que se vote? Ahora, tomemos el caso opuesto. Seguramente se van a desarrollar factores intermedios. Tomemos el caso opuesto. Toman la iniciativa de un gran congreso obrero, una campaña, etcétera, etcétera. Incluso diciendo que en esta campaña no queremos ni ver a política obrera. Pero toman esa iniciativa. Entonces nosotros en esa perspectiva entendemos que tenemos que votarlos. De todos modos, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué factores todavía produce esta crisis política que están, antes que nada, con relación a la decisión de votar al final? Pero tiene que quedar claro, porque entonces de lo contrario, ¿cómo queda nuestra política? Denunciamos un parlamentarismo de izquierda que colabora con la burguesía y luego lo votamos. Si no hay una perspectiva más rica, no debiéramos votarlo. Si por el FIT y la campaña que haga se presenta una perspectiva superior a la que ofrece ahora, la discutimos, la analizamos y vamos a votar al FITU. Pero nosotros tenemos que tener, si tenemos una perspectiva y una caracterización, tenemos que mantener nuestra perspectiva y nuestra caracterización mientras no se demuestre que esté equivocada. Entonces acá las cosas son más sencillas. No se trata por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro, porque ¿saben qué pasa? Miren, si ustedes van y hacen esto y lo mezclan con lo otro, quedan bien con el Dios y con el diablo. Y entonces se evitan que mañana los puteen porque dijeron esto, dijeron lo otro. No, eso no es nuestro propósito. Nuestro propósito es desarrollar una política en base a la comprensión que nosotros tenemos de esta situación, que entendemos que es una comprensión basada en los intereses históricos de la clase obrera. La vida es un fenómeno muy complejo, el mejor de todos puede estar completamente equivocado, el único compromiso es verificar esta política. En un debate recién que tuve, ¿cuándo fue? Hoy no, ayer tampoco, anteayer,
Es decir, en una asamblea de unos 100 delegados del Polo Obrero de la capital federal, discutimos abiertamente todo y como había distintas posiciones, discusiones, todos planteamientos muy interesantes, lo cual de paso les digo, muestra una politización, al menos de estos delegados, que es un síntoma, o un signo mejor, extraordinariamente positivo. En un momento dado dije, miren, hagamos lo siguiente. Hoy es, ahí está, me acuerdo, 21 de septiembre, quiere decir que fue anteayer. Digo, miren, hoy es 21 de septiembre. Alrededor del 21 de octubre, unos días después, unos días antes o el mismo día, hacemos de nuevo una asamblea, volvemos a discutir esto a la luz del desarrollo de toda la campaña electoral y llevamos una moción desde los delegados del Polo de la capital para que la adopte Política Obrera. Y lo mismo ocurrirá en otros lugares. Pero estamos en una crisis y una crisis se milita siguiendo con cuidado todo el desarrollo y buscando permanentemente intervenir en él. En cambio, una campaña electoral, hoy, lo dice un artículo del periódico, una pura campaña electoral está vacía de contenido. Es una etiqueta nada más. Ignora la crisis. Dirá, Fernández es de derecha, Mansur es misógino, a ver, algún otro delincuente por ahí, no ya. Bueno, como se derechiza, vale, pu, repudiemos a todo y vengámonos con nosotros. Eso está vacío de contenido. Acá hay que decir cómo los obreros deben abordar la crisis, porque si la clase obrera como clase no interviene en la crisis, inclusive con defectos, inclusive con un programa que no sea correcto o que a nosotros entendamos que no es correcto, es un salto histórico. De ahí sale todo el futuro de Argentina. Y eso es lo que tendría que tener una campaña electoral. Digámoslo de otra manera. Si Política Obrera pasaba a las PASO en la provincia y en la capital, yo era candidato en la provincia, ¿qué estaría haciendo en la campaña electoral? Esto que les acabo de decir. No, o no voy a decir voten a Política Obrera. Claro que voy a decir que voten a Política Obrera, pero voy a hacer un planteamiento en la crisis y voy a decir voten a Política Obrera porque el planteo de Política Obrera es que ahora necesitamos una acción autónoma política de la clase obrera que no solo la forma el Partido Obrero, sino que la forma la izquierda, los sectores combativos de los sindicatos, el movimiento piquetero, etcétera, para crear una alternativa de los explotados contra los explotadores. Bueno, hay otras preguntas, perdón. No, acá hay un compañero que hace una pregunta que muy bien no entiendo, pero al final dice así, que los compañeros de trabajo se confunden con el FITU y es difícil explicarle las diferencias. No, es que nosotros no partimos en una campaña de la diferencia con el FITU. Nosotros vamos a una campaña en las condiciones de una crisis política. Y tenemos una posición sobre la crisis política. Lo que tenemos que discutir con el compañero es qué posición tenemos frente a la crisis política. Si el compañero dice, mi posición frente a la crisis política es que el 14 de noviembre quiero tener 10 diputados del FITU, bueno, no coincidimos. Quiero decir, no puede reducirse a eso. Ahí está el punto fundamental, que no lo señalé suficientemente. Las elecciones no resuelven nada de esta crisis, solo van a servir para agravarlas. Si sirven para algo, va a ser para agravarlas. Por ejemplo, si es un desaire para el gobierno o por algún otro motivo, aunque la crisis se está desarrollando en un plano no electoral, como las condiciones sociales del país. Pero si las elecciones no son, ¿y qué vas a resolver con las elecciones? No va a resolver nada. Ahora, si votamos algo que tiene una política que puede encaminar a la clase obrera a resolverlo, claro, primero me adhiero con él para desarrollar conjuntamente esa política, aunque tengamos diferencias. Entonces, en lugar de
de explicarle la diferencia, no, le explico las coincidencias. Y después le digo desde dónde yo sostengo esas coincidencias. Pero para eso primero tenemos que tener una política frente a esta crisis. Ahora, si la política frente a esta crisis, votame a mí, y él entiende que es correcto, y bueno, tenemos una divergencia con el compañero. El compañero tendrá que pasar por una experiencia, no nos peleamos, no hay ningún motivo de pelea, una diferencia política no es motivo de pelea, las arbitrariedades, las expulsiones, los atropellos sí son motivo de pelea. Y bueno, y seguimos nuestro trabajo común. Alguien me dice que ¿por qué es peor que la de 2001? ¿En qué sentido puede ser más importante? El 50% de pobres que hubo en el 2001 duró medio año. Tuvo que ver con un derrumbe fulminante de toda la economía. Acá viene subiendo desde el 25% en el 2011, 2010, vamos para 11 años en escala constante. Por lo tanto, esto es un factor más estructural. Después, en el 2001 cayó un gobierno, digamos, radical. Acá el que entra en crisis es el Partido Peronista, que históricamente ha intentado que los obreros interpreten que es el Partido de los Trabajadores. Me parece, para no armar una nueva charla entre el 2001 y ahora, me parece que eso estaría bien. El problema de cuál es la diferencia entre un Congreso Obrero y la consigna de Asamblea Constituyente, quiero decir lo siguiente. La consigna de la Asamblea Constituyente es una perspectiva realmente razonable frente a la crisis. ¿Por qué? Porque la clase obrera no está actuando autónomamente. Y puede precipitarse una crisis política que no la haya preparado todavía para el poder, pero sí para una salida mucho más radical y profunda que la que buscan las patronales. Y en la lucha por esa consigna radical, organizarse como clase y poder llegar a un gobierno obrero. La correlación entre gobierno obrero y asamblea constituyente tiene que ver con la correlación entre la crisis revolucionaria y el grado de autonomía de la clase obrera. Según cómo se vaya dando esa relación, más autonomía de la clase obrera, un poquito menos de constituyente. Menos autonomía de la clase obrera, crisis, renuncia de gobierno, elecciones anticipadas. Nosotros planteamos otra cosa. No tenemos tiempo ahí de plantear el gobierno obrero porque los obreros ni siquiera existen como clase políticamente hablando. Lo que sí estamos en condiciones es de dar una salida que implica la separación de todos los partidos, una asamblea constituyente que toma el poder político, y para imponerlo, los obreros luchan y a través de esa lucha consiguen su propia autonomía. O deberíamos luchar para que tengan esa autonomía. Esto es lo que puedo entender, y esta es mi respuesta, que me llega acá por WhatsApp. Y bueno, dejo todo en manos de los organizadores. Bueno, Jorge, muchas gracias por las intervenciones, por las respuestas. Les comentamos a la audiencia que, bueno, hemos tenido que optar este método por WhatsApp y las consultas por esta vía por diferentes tipos de problemas. Les agradecemos por haber sido pacientes en este punto. Bueno, de este modo nos parece ya un horario razonable para ir culminando. Los invitamos a los compañeros y a las compañeras que han presenciado esta charla. Después, si las quieren compartir en sus redes sociales, difundir entre sus contactos, va a quedar grabado, por supuesto, en el Facebook de Política Obrera. Tenemos también, bueno, nuestro sitio que en estos momentos se está actualizando con la salida del periódico digital, politicaobrera.com. Y bueno, de paso aprovecho y les paso un chivo, digamos, a los docentes de Capital, de la provincia de Buenos Aires. Este sábado vamos a estar realizando una asamblea virtual docente
en el marco de esta campaña de recolectar pronunciamientos, asambleas y demás por un congreso obrero. Así que, bueno, en las páginas de Tribuna Docente Tendencia pueden encontrar la invitación y si no, se la piden a algún compañero conocido. Así que, bueno, con estas palabras cerramos la actividad y, bueno, un gran saludo a todos y nos vemos en la lucha, compañeros. Adelante.